Hola, amada Iglesia de Misión Cristiana del Calvario. Reciban un saludo de parte de Erika Jiménez. Es para mí una bendición el poder compartirles la palabra del Señor y que juntos seamos edificados y que juntos podamos recibir la revelación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para las familias completas, porque el Señor ha escogido familias completas. Recordemos que Él no solo ha escogido al hombre y a la mujer, sino que también a nuestros hijos, para que juntos adoremos al Señor, para que juntos podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Quiero que me acompañen a las Escrituras en 1 Corintios 3:10, y nos dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vemos en las Escrituras cómo nos dice el Señor. Dice que Él ha puesto el fundamento y el fundamento es la persona de Cristo. Y recordemos de que cada uno de nosotros debemos de velar, debemos de estar atentos sobre qué fundamento vamos a continuar nosotros poniendo sobre el que ya ha sido puesto. Porque nos dice en las Escrituras de que yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero dice, y otro edifica encima. Pero luego nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nos lleva a estarnos evaluando constantemente para que nosotros vayamos edificando conforme el fundamento que ya ha sido puesto. Porque si nosotros ponemos otro fundamento, no va a encajar con el diseño de Dios. Entonces todo tiene que ir de acuerdo al diseño de Dios, conforme el Señor nos ha enseñado a nosotros que nosotros debemos de edificar. También no es solo de que el hombre que es cabeza de hogar, solo él tiene que estarse evaluando a él mismo, sino que también es responsable de evaluar al resto de su familia, a la esposa, a los hijos, si están edificando conforme el diseño de Dios. Y si no lo están haciendo, es necesario que padres de familia ubiquemos a nuestros hijos en el diseño correcto, para que todo lo hagamos de acuerdo al diseño de Dios, para que las familias enteras estén adorando al único Dios verdadero, que estén bajo el gobierno, bajo el regir de Dios. Porque recordemos que Jesús estuvo bajo el gobierno del Padre. El esposo debe estar bajo el gobierno de Cristo. La esposa, los hijos, todos tienen que estar bajo el gobierno, el cual ha sido puesto por Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestras decisiones no encajan con el diseño de Dios, entonces no estamos bajo el gobierno de Dios. Revelan otra cosa, revelan de que estamos siendo desobedientes con el plan y el propósito de Dios que ha sido establecido. Pero también tengo otra cita bíblica que nos habla de, vayamos a Santiago 3:13, y nos dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. En Santiago nos está hablando de nuestras acciones. Si nuestras acciones están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, porque nos dice, si ustedes son sabios, evaluémonos si nosotros estamos siendo guiados por el Señor, si nuestras decisiones que estamos tomando son sabias. Porque nos dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. ¿Será que nuestra vida, nuestras acciones están siendo honestas?
expuestas delante de las personas, delante de nuestros vecinos, en nuestra comunidad. ¿Cómo nos ven? Si nosotros tomamos una decisión arrebatada, una decisión muy apresurados, entonces no estamos siendo gobernados por Dios. Después hay consecuencias por nosotros actuar muy rápidos, porque no meditamos en el Señor, porque no buscamos la guianza del Espíritu, porque nosotros nos dejamos influenciar por otros también. Tengamos mucho cuidado en esto, porque cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, después al final van a haber consecuencias. Y entonces el Señor nos está llevando de que seamos sabios y entienden los caminos de Dios. Dice, demuéstrenlo con sus acciones, con sus actitudes. Porque no es solo de hablar, sino que es demostrarlo con nuestras actitudes, demostrarlo en nuestra vida, evidenciar de que sí estamos bajo el gobierno de Dios. Y pueden haber algunos ejemplos que nos pueden llevar a actuar y a elegir en esa sabiduría de Dios. Puede ser el noviazgo. ¿Será que tu joven o jovencita están eligiendo lo correcto? ¿Están siendo sabios para elegir a la persona correcta? Porque el apóstol nos ha enseñado de que no nos unamos al yugo desigual, sino que busquemos siempre a esa persona correcta que pueda estar también bajo el gobierno de Dios, para que juntos estén bajo ese gobierno de Dios y para que sus hijos también nos puedan llevar a ese gobierno del Señor. También puede ser en la educación de nuestros hijos. Cuando a veces nosotros como padres les permitimos cosas incorrectas a nuestros hijos, cosas indebidas, entonces ahí no estamos siendo guiados por el Señor, sino que el Señor como padres nos ha hecho responsables. Porque recordemos que esos hijos que el Señor nos ha dado no son nuestros, sino que son de Él. Y Él nos lo ha dado para que nosotros los criemos y los eduquemos de acuerdo al diseño de Él, como Él lo ha establecido desde antes, porque Él constituyó la familia, no fuimos nosotros, sino que fue Él. Entonces, hermanos, es tiempo de que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos evaluemos para ver si estamos haciendo lo incorrecto, si nosotros estamos desobedeciendo. Y si estamos en esa desobediencia, es tiempo de que volvamos a los caminos de Dios. Es tiempo de que juntos como familia, que como padres seamos esos padres responsables de traer a nuestros hijos también, para que juntos adoremos y exaltemos al único Dios verdadero que vive para siempre. Otra cita bíblica es la de Ezequiel. Quiero que busquemos Ezequiel 43, 10, 11. Y nos dice el 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella, y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Dice, tú, hijo de hombre, muéstrales la casa, muéstrales el diseño correcto. Qué precioso lo que nos está hablando en el libro de Ezequiel. Realmente nos gozamos como padres
porque el Señor nos está llevando a que nosotros como padres, guiados por el Señor, pongamos nosotros ese diseño correcto en la casa. Que nosotros como padres seamos esos ejemplos, esos modelos para ellos. Porque ellos van a ver en nosotros y lo que ven a sí mismo ellos van a expresar como nosotros. Lo que nosotros vivimos en Cristo es lo que nosotros reflejamos. Pero si no vivimos en ese gobierno del Señor, déjame decirle que vamos a hacer las cosas apresuradamente y desobedeciendo al diseño de Dios. Entonces es maravilloso que nosotros coloquemos ese diseño correcto como el fundamento que ya ha sido puesto en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vemos ese diseño que es correcto, porque el diseño de Dios no falla. El diseño de Dios es perfecto. Y cuando nosotros nos enfocamos en ese diseño, cuando nosotros nos apegamos al diseño de Dios, todas las cosas van a funcionar bien. Todas las cosas en nuestra casa, todo va a ser paz, todo va a ser armonía, va a haber gozo, porque el gobierno de Dios ha sido puesto en cada una de las familias, en nuestra casa, en nuestro hogar. Así que mostrémoslos con nuestra actitud, con nuestras acciones, demostremos ese gobierno de Dios. No es de decir, bueno, yo estoy bajo el gobierno de Dios, yo obedezco al Señor, pero no se trata de decirlo, sino que es tiempo de que lo demostremos. Es tiempo de que vivamos ese gobierno, que reflejemos a nuestros vecinos que sí estamos viviendo bajo ese gobierno de nuestro Dios. En Levíticos 10:1 nos dice también, vayamos a Levíticos, tenemos ahí un ejemplo que ya muchos lo hemos leído, ya muchos lo hemos oído, y se trata de Nadab y Abiú. Vamos a leerlo y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Vemos aquí en este ejemplo en las escrituras de Levíticos 10:1 de Nadab y Abiú, pero vemos que Aarón, un gran siervo de Dios, Aarón, un sacerdote muy usado por el Señor, obediente al Señor, pero ¿qué pasó con sus hijos? Dice que ofrecieron fuego extraño. Entonces, como decía anteriormente, nosotros como padres podemos estar entregados, obedeciendo al Señor, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con las actitudes de nuestros hijos? ¿Será que ellos también están haciendo las cosas con obediencia? ¿O solo están obedeciendo a medias? ¿O solo hacen las cosas pero renegando? Veamos este ejemplo de los hijos de Aarón. Dice que él era un tremendo sacerdote, un tremendo siervo de Dios, pero sus hijos ofreciendo fuego extraño. Entonces, ¿qué es fuego extraño? Es cualquier cosa parecida al original, pero no es genuino. No es el diseño correcto. Tengamos mucho cuidado, porque podemos decir nosotros, bueno, mi familia no se pierde un servicio. Nosotros no nos perdemos un discipulado, un adiestramiento. Siempre estamos leyendo las escrituras. Pero tengamos mucho cuidado y evaluemos, porque puede ser de que estemos dando fuego extraño al Señor. Y eso al Señor no le agrada. Porque si
nosotros leemos en Levítico 10:1 en adelante, nos dice que hubieron consecuencias. Y como padres, no creo que nosotros queramos el mal para nuestros hijos. Uno siempre quiere el bien para nuestros hijos. Entonces es tiempo de que, familia, el Señor nos ha enseñado, la palabra del Señor nunca ha faltado a nuestras vidas. Entonces nosotros pongámoslo por obra, no solo oigamos, no solo seamos esos oidores, sino que también seamos esos que ejecutan el plan de Dios, que siempre están apegados al diseño de Dios, bajo ese gobierno, porque el gobierno de Dios es el que nos lleva por el camino correcto. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, podemos decir, no, es que esto no me parece, sino que yo me voy por este lado, por este camino. Pero más adelante van a haber consecuencias. El plan del Señor no falla, no ha fallado, porque Él es verdadero. Y todo lo que Él ha dicho y ha establecido, todo es perfecto, hermano. Así que no nos dejemos influenciar, no nos dejemos llevar por nuestras propias decisiones, sino que siempre pidamos esa guianza de su Espíritu. Siempre nosotros actuemos con sabiduría, porque si nosotros somos sabios en cualquier decisión, todo nos va a ir bien, todo va a ser hermoso y vamos a reflejar la gloria del Señor. Amén. Entonces no se trata solo de servir al Señor, sino que servir, pero con la actitud correcta, con esa actitud que como hijos de Dios, que como agradecidos que estamos con Él por lo que Él ha hecho en nosotros y en toda nuestra familia, también nosotros agradezcámosle al Señor lo que Él ha hecho. Y una forma de agradecerle es obedeciéndole a Él, es estar bajo ese gobierno de nuestro Dios. Y es hermoso como el Señor nos viene hablando cada día. El Señor siempre no ha faltado esa palabra para nuestras familias, porque el Señor siempre ha querido en su corazón de que como familias, que juntos nosotros glorifiquemos a nuestro Dios. Y en Deuteronomio 6, quiero que leamos Deuteronomio 6, del 6, 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo nosotros vamos a amar al Señor? Dice, con todo nuestro corazón. Y dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es amarlo en una parte, sino que con todo nuestro ser amemos al Señor. Y no solo nosotros, sino que toda nuestra familia, nuestros hijos, enseñémosles a que deben de amar al Señor en primer lugar. De que ese debe de ser su primer amor, la persona de Cristo. Y el 6 nos dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Debes de comprometerte. No los voy a llevar a decir, bueno, que digan, yo me comprometo. Desde el momento que escuchan la palabra de Dios, nosotros somos responsables de que debemos de cumplir cada uno de estos mandatos que el Señor ha establecido. Que todos juntos cumplamos los mandatos del Señor, las leyes, los decretos, todo lo que Él ha mandado. Y nos sentimos muy privilegiados de pertenecer a Misión Cristiana del Calvario, porque hemos visto cómo el Señor nos ha llevado y nos ha
llevado a ese entendimiento correcto de que la palabra del Señor sea revelada a nuestro corazón. Y es hermoso cuando nosotros logramos entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y es por eso que nos lleva a que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos habla de nosotros, cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros nos debemos de expresar, cómo debemos de actuar aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no vamos a las Escrituras, no vamos a saber, no vamos a conocerlo a Él. Y por medio de las Escrituras, nosotros lo conocemos. Y eso es estar bajo su gobierno, porque estamos obedeciendo a las directrices que Él nos ha mandado. Como hijos de Dios, nosotros somos responsables de ir al abrevadero, de ir y buscar esa comida. Porque cuando tenemos hambre, no esperamos que nos traigan a donde estamos sentados. No esperamos que el esposo traiga la comida a donde nosotros estamos, ni el esposo. Sino que cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros tenemos sed, nosotros buscamos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Entonces el Señor hoy nos está llevando a de que nosotros busquemos esa comida, que nosotros busquemos el estar llenos de Él. Amén. Entonces el Señor nos está llevando a que, dice el 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Pero el 7 nos dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. No nos dice repíteselos una vez ni dos veces. Dice repíteselos a tus hijos una y otra vez. Que siempre estemos repitiéndoles a nuestros hijos de cumplir esos mandatos de Dios, de que amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, nos dice. Y no nos dice una vez, sino que varias veces. Habla de ellos, dice, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Entonces nos está llevando de que como padres somos responsables de dirigir a nuestros hijos, de educarlos, de enseñarles cómo debe de ser y de vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando yo estudiaba se me venía un ejemplo cuando nuestros hijos van por primera vez a la escuela, el primer año que van en la etapa de 5 a párvulos. Cuando ellos les están enseñando las vocales, la maestra no solo le dice una vez, sino que se las dice el siguiente día y se los está y va de repetir hasta que los niños aprenden las vocales. Cuando nuestros hijos comienzan a hablar también, ahí estamos enseñándoles las palabras, la primera que ellos dicen mamá o papá, y uno ahí está diciéndoles mamá, hasta que ellos lo aprenden, para que ellos lo digan muy bien. Entonces así mismo el Señor nos está llevando a que nosotros lo llevemos a que puedan guardar esos mandamientos del Señor y que vivan bajo ese diseño correcto y que vivan también bajo ese gobierno del Señor. Porque cuando el Señor Jesús les enseña a sus discípulos cómo debían de orar. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué está diciendo ahí el Señor?
pidiendo el gobierno, el regir de Dios. Entonces nosotros pidámosle al Señor ese gobierno, ese regir para toda nuestra familia. No solo para uno solo de la casa, sino que para todos. Amén. Entonces, es hermoso aquí como nos dice entonces en Deuteronomio 6:9. No solo se lo vamos a decir estando en la casa, dice, sino cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En todo tiempo hay que estarles enseñando al Señor ese diseño correcto. Llevarlos a su primer amor, que es la persona de Cristo. Porque si nosotros les enseñamos desde cuando son niños, cuando sean grandes, ellos no les va a costar, no les va a ser difícil, ni se van a desviar. Tampoco estoy diciendo de que solo enseñémosles cuando son niños, sino que en todo su crecimiento nosotros somos responsables de enseñarles. Porque si solo les enseñamos cuando son niños y cuando sean grandes, yo ya les dije. Hay que ver si hace lo que le dije. Hay que ver si obedece al Señor. Yo ya le dije. Y hay hijos que no aceptan esa corrección de los padres. Hay hijos que no se someten a ese gobierno de ellos, porque los hijos están bajo el gobierno de sus padres. Pero hay hijos que sí obedecen lo que los padres les dicen. Los padres siempre buscan el bien para sus hijos y es por eso que los corrige. Pero cuando uno los corrige, hay muchos que mejor se ponen enojados, no sé, actúan de diferente manera. Pero ellos no saben de qué es para el bien de ellos. Pero uno que ya es grande, uno entiende que es por el bien de ellos que uno los corrige. Porque dice la palabra de Dios que el que ama corrige, pero el que no ama no corrige. Y podemos estar equivocados muchos padres y pensarán de que corregir a los hijos es porque no se quieren a los hijos. Y es cuando más uno los quiere, porque uno quiere que ellos sean esos hijos que reflejen, que demuestren ese gobierno de Dios, que demuestren que ellos están siendo luz en las tinieblas. Amén. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño para que cuando sea grande no se pierda. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Vemos las escrituras que nos revelan el diseño correcto. Dice, instruye al niño, educa al niño. Nos está llevando a dirigirlos en el diseño correcto. Nos lleva el Señor a que nosotros los eduquemos correctamente. No solo en la escuela ellos reciben la educación, fíjese que no. Uno como padre es el que debe de enseñarles esa educación para que cuando vayan a la escuela, ellos ya vayan educados. Porque en la escuela los maestros dicen, ay, este niño qué malcriado. ¿Pero por qué es malcriado? Porque en la casa así lo han dejado. Porque sus padres no se han encargado de corregirlo, de educarlo. Porque no hay padres que dedican el tiempo a sus hijos. Nosotros como padres debemos de apartar un tiempo y enseñarles a ellos, apartar tiempo para ellos. No que solo vamos a apartar un tiempo, una hora, y vamos a ver una película. No que está malo ver una película, sino que también apartar el tiempo para llevarlos a las escrituras y que podamos conocer el diseño correcto de Dios. Quiero que vayamos a Jueces 13:8
Ya vamos terminando, hermanos. Este es otro caso el cual hemos oído muchas veces y vamos a estar hablando de Manoah. Amén. Y nos dice Jueces 13:8, nos dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Amén. Entonces nos está hablando de Manoah. Dice que si lo leemos desde el 1 lo vamos a entender mejor. Nos está hablando de que el ángel del Señor visitó a la esposa de Manoah. Entonces ella sabía que era un ángel de Dios quien la visitaba. Y dice que le dio muchas directrices, que ella iba a dar a luz un hijo. Y entonces cuando dice de que fue a decirle, a contarle a su esposo Manoah lo que el ángel le había dicho. Entonces dice de que los dos oraron y pidieron al Señor de que ese varón volviera para hacerle algunas preguntas. Pero oiga lo que le preguntan. Dice: entonces Manoah dijo, cuando el ángel del Señor volvió, dice: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Me encanta lo que dice ahí, porque le están preguntando al Señor cómo debe de ser la manera de vivir del niño, cómo debe de ser guiado. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido al Señor cómo debemos de guiar a nuestros hijos? Es que no es de la manera como yo pienso, no es como a mí mejor me parece, sino que es de acuerdo al diseño de Dios. Antes de que yo tuviera mis hijos, bueno, yo siempre decía, cuando entré a Misión Cristiana del Calvario, decía, qué hermoso es aquí. Y cuando oía la palabra del Señor, oía las predicaciones, y me lamenté mucho, y decía yo, yo hubiera deseado estar desde mucho más antes en el diseño correcto, para no haber cometido los errores que uno cometió. Pero al mismo tiempo me llevó al Señor y a darle gracias al Señor, no porque yo no estuve desde más antes en el diseño correcto, sino porque me llevaba a ver a mis hijos. Y decía, pero ahora doy gracias a Dios porque el Señor en este tiempo nos está llevando al diseño correcto de cómo guiar a nuestros hijos, de cómo educarlos, de cómo nosotros enseñarles el diseño correcto de Dios. Entonces ahí sí que dije yo, gracias Señor, porque mis hijos están pequeños y es tiempo de que todavía mis hijos yo los puedo llevarlos por el camino correcto, dirigirlos por el camino, guiarlos, educarlos bajo ese diseño que el Señor ya ha establecido. Les vamos a enseñar desde niño y siempre pidámosle al Señor que sea el Señor el que los dirige, el que nos guíe para nosotros enseñarle a nuestros hijos. Porque lo que le pide Manoah al Señor, dice, cuando tus palabras se cumplan. Ni siquiera todavía había nacido el niño, pero ellos ya estaban pidiendo cómo debía de vivir ese niño. Entonces, amada iglesia, es una gran bendición que el Señor
nos ha bendecido con tanta palabra. Y nosotros somos los responsables, no el pastor, no la esposa del pastor, no el vecino, no el maestro, sino que como padres nosotros somos esos responsables de que toda nuestra casa, de que toda nuestra familia estemos amando al Señor por sobre todas las cosas, porque Él es nuestro primer amor. No esperemos que después hayan consecuencias, porque en las Escrituras hay muchos ejemplos de que no obedecieron al Señor y hubieron consecuencias. Otro ejemplo que me encanta en las Escrituras es el de Ana y Penina. Pero me encanta el caso de Ana. Dice que ella no podía tener hijos, pero dice que ella oró al Señor porque ella quería un hijo. Pero lo pidió, pero también lo dedicó al Señor. Entonces nosotros podemos pedirle al Señor hijos. Y cuando nosotros estamos desesperados, que quizás no hay un hijo en casa, pedimos un hijo al Señor, pero ¿qué pasa cuando el Señor cumple su palabra? Los hijos que el Señor nos ha dado no son de nosotros, son de Él. Y Él te los ha dado a ti y me los ha dado a mí para que los criemos bajo los caminos del Señor, bajo el gobierno de Dios. Que los dediquemos a Él. Amén. Y ya por último quiero que vayamos a las Escrituras en Jueces 24:15. Este sí ya es el último, hermanos. Y nos dice en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí en casa lea en Josué 24:15 y leámoslo una vez más y nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga ahí junto con su familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Enseñémosle a nuestros hijos de que ese servicio al Señor lo hagamos de todo corazón, obedeciendo en todo, no obedeciendo, tal vez renegando las cosas o cuestionando lo que el Señor nos ha dicho. No, obedezcamos de todo corazón. Si nosotros en realidad amamos al Señor, lo vamos a obedecer sin cuestionar nada. Nosotros vamos a actuar bajo ese gobierno de Dios, bajo ese dominio de Dios. Cuando nosotros veamos a nuestros hijos que van mal, estorbémoslos. Amén. Estorbemos por donde van y que se vuelvan a encauzar en los caminos del Señor. A veces, como decía anteriormente, los hijos se molestan cuando los padres los corrigen. Pero tal vez se van a enojar por un día o por un ratito. Pero el consejo que se les dan como padres que somos,
ese consejo los va a llevar a que siempre vivan en ese temor del Señor. Y enseñémosles siempre a amar al Señor por sobre todas las cosas. Que siempre le den el primer lugar al Señor. Porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Porque si Él nos ha dado hijos, dediquémoselos a Él entonces. Evaluémonos ahí en nuestra casa. Tal vez hay padres que sus hijos no están con ellos recibiendo el discipulado, recibiendo el adiestramiento. Es tiempo de que como padres llevemos a nuestros hijos también a oír la palabra del Señor. Porque eso de que sean niños, eso no significa que ellos no entienden. Bien entienden la palabra del Señor. Ellos entienden de lo que se está hablando. Ellos son bien sabios, son bien entendidos. Entonces, seamos responsables nosotros padres de familia. Porque vivir bajo ese temor de Dios es algo que nos llevará y seremos, recordemos que seremos probados. Dice que la obra de cada uno será probada. Así que nosotros evaluémonos y veámonos con qué material nosotros estamos edificando nuestra casa. Si nosotros estamos siendo sabios en dirigir nuestra familia, si estamos siendo sabios en guiarlos a todos, como esposos que son, como cabeza de hogar que son en esa casa, en ese hogar donde Dios los ha colocado, son responsables de velar para que su esposa y sus hijos estén también bajo ese gobierno de Dios. Es hermoso lo que el Señor hoy nos ha enseñado, hermanos. Realmente me he gozado y he disfrutado de lo que el Señor hoy nos ha estado hablando. Porque no solo tú que estás en tu casa estás siendo edificado, sino que yo también estoy siendo edificada. Soy edificada al transmitirles la palabra del Señor. Amén. Entonces juntos ahí en nuestra casa siempre busquemos ese gobierno de Dios. Que siempre digamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No vamos a adorar a otros dioses, sino que vamos a adorar al único Dios verdadero que vive para siempre. Y Él será glorificado. Amén, hermano. Ha sido de mucha bendición el poderles compartido la palabra del Señor. Y reciban un saludo y bendiciones para todos. Amén.